Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo hoy martes nuevamente aquí para las instalaciones de Católica Radio desde el Instituto Bíblico, nuestra alma mater. Me siento muy contenta de estar aquí transmitiendo para ustedes. El día de hoy me encuentro sola, me dejó de momento sola mi compañera Tere, le mandamos un caluroso saludo. Hoy martes estamos próximos a celebrar la festividad de Cristo Rey. Como todos sabemos, este domingo se va a hacer la proclamación de Cristo Rey, con el que vamos a cerrar nuestro calendario litúrgico. En el segundo concilio ecuménico se cambia la fecha, porque esta fecha en la que ahora nosotros conocemos esta festividad, antes no se conocía. Antes se celebraba el último domingo de octubre. Les comento un poquito sobre la fiesta. Esta fiesta fue proclamada por el Papa Pío XI en 1925. Y bueno, sobre los inicios de esta festividad se encontraba terminando la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el clima que se vivía en ese entonces, cuando el Papa nos da este regalo de esta festividad, viene muy bien, porque en todo el mundo se vivía un clima de tristeza, sobre todo en Europa. Había mucha desesperanza, no había paz obviamente, había muertos, desempleo, muchas cosas negativas que trae después de una guerra. Entonces, después de esta Primera Guerra Mundial, el Papa nos regala esta fiesta, que es la fiesta de Cristo Rey. Y bueno, después del segundo concilio ecuménico, no solo cambia la festividad de día, sino que también cambia su sentido radical. ¿A qué me refiero? De que esta fiesta ha cambiado sustancialmente, porque antes no solamente era el afirmar el sentido original de Cristo sobre todas las realidades, y decir que es Cristo Rey del universo, sino ahora es acentuar también su naturaleza extramundana y metahistórica de su reinado. El traslado de esta festividad, en consecuencia, va a responder ante este criterio, una nueva festividad con una nueva clausura. Pero yo les hablaba que con esta festividad que vamos a tener de Cristo Rey se cierra el calendario litúrgico. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Como todos sabemos, tenemos dos calendarios. Nos regimos por el calendario civil y el calendario religioso. Todos sabemos, a nadie nos lo dudamos, que el 31 de diciembre termina nuestro calendario religioso. Y el 1 de enero damos inicio a un nuevo año. Pero en el civil, y mientras que en el calendario religioso es precisamente el último domingo de noviembre, cuando esta fiesta se termina el calendario religioso, ese ciclo que estamos viviendo para entrar a un nuevo ciclo, a un nuevo año religioso que será el Adviento. Pero bueno, el Adviento será tema para otro programa. Ahorita nada más les hablo en general de lo que es en sí el tema del calendario religioso, por si alguna persona no conoce de qué les estoy hablando. El calendario religioso concluye en esta festividad y nosotros lo vemos en estas 2 semanas que hemos pasado en las lecturas. Se ha marcado en la liturgia un clima escatológico, es lo que ha envuelto esta liturgia, que nos habla de que el fin de los tiempos está cerca y va a llegar el día del Señor, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿el reino de Cristo es solo la consumación del reino anunciado por el mismo Jesucristo? O sea, ¿se va a terminar el mundo y como mucha gente lo espera? ¿O como Cristo lo anunció, la consumación anunciada por Él mismo? ¿O conlleva a una efectiva y real potestad de Cristo? Con base en la encíclica Quas Primas, dada por el mismo Papa Pío XI, en diciembre de 1925, y cuya vigencia ninguno de los sumos pontífices posteriormente a él, ni en ningún concilio ecuménico, se ha negado oficialmente
ni extraoficialmente se ha negado bajo ningún motivo la vigencia de esta encíclica Quas Primas, donde nos habla sobre todo esto que les estoy diciendo de Cristo Rey. Quien quiera entrar y profundizar un poco más lo puede hacer con todo gusto, puede conseguir la encíclica y puede checar todo esto a más grandes rasgos. Por cuestiones de tiempo se los platico solamente. El Papa oficialmente da esta fiesta y, como les comento, nadie la ha cambiado, y por una sencilla razón, porque esta fiesta comprende admirablemente lo que es la verdadera doctrina que engloba a todos nosotros como cristianos. Entonces es algo extremadamente grandioso para nosotros esta festividad. Por lo tanto, ningún papa la ha cambiado, y yo pienso que ningún papa la va a cambiar. Y aquí subrayo dos elementos en esta festividad. En esta festividad, primero que nada, se destaca la realeza de Cristo, y en segundo, el carácter de esta realeza. A lo mejor van a decir que no están hablando de lo mismo. Bueno, pues más o menos. Y bueno, ¿a qué me refiero al decir la importancia de la realeza de Cristo? El Papa Pío XI distingue en un doble sentido la realeza de Cristo, el metafórico. Cristo reina en inteligencia en todos los hombres, por ser la misma verdad y la necesidad que tienen los hombres de beber en Cristo la verdad y aceptarla en Él. También reina en las voluntades de los hombres, porque influye en nuestra voluntad, entendiendo en ella los más altos propósitos firmemente. Cristo es el Rey de los corazones, porque con su suprema caridad se gana el amor de las almas. Este texto que les estoy leyendo es de la encíclica Quas Primas, donde nosotros, hago aquí un pequeño paréntesis nuevamente para explicarlo. Esto que dice el Papa tiene mucha razón. Nosotros tuvimos un programa pasado que se hablaba de los actos humanos, y otro programa que hablábamos del pecado, en donde en estos programas nosotros estuvimos viendo cómo el pecado nace en la mente. ¿Por qué? Porque los actos tienen su origen en el pensamiento. Por eso, en esta misma forma, dice que Cristo, en la encíclica, Cristo reina en la inteligencia de los hombres. ¿Por qué? Porque en nuestro pensamiento nacen las buenas acciones. En nuestro pensamiento se dan las cosas positivas. Y una obra buena va a salir del corazón. Y esta obra nos va a acercar más a Dios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi pensamiento, en vez de salir una obra buena, está saliendo una obra mala, está saliendo un mal pensamiento? ¿Qué voy a tener? Pues esa obra no va a salir del corazón. Va a salir una obra que va a ser muy negativa, y va a ser una obra que me va a apartar de Dios. Y esta obra, este acto que voy a hacer, que se va a realizar una acción, me va a apartar de Dios y me va a alejar de Él. Por lo tanto, por eso dicen que Dios es el que rige nuestra mente, nuestro corazón, nuestras voluntades. Porque aunque nosotros no lo sintamos de esa forma, Dios rige en nosotros. Pero también Dios nos dice: sin tu voluntad te creé, pero sin tu voluntad no te puedo salvar. Bueno, también dice Gálatas 6:7, nos dice: al final cada uno cosechará lo sembrado. Que es lo mismo que les comentaba. Al final de los tiempos, dependiendo de nuestros actos, de nuestras obras, es como nosotros vamos a poder ser llamados a cuentas. Nuevamente, volviendo a lo que es la festividad, se ha de atribuir a Jesucristo, a otra parte que es muy importante, el hombre de título y la potestad de rey. Pues solo como hombre se puede afirmar: de Cristo recibió del Padre la potestad, la gloria, el honor y el reino. 4 cosas muy importantes: la potestad, la gloria, el honor y el reino. De hecho, esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. El profeta Daniel, en su visión, nos dice cómo él está viendo, y nos dice aquel que se veía como hijo de hombre. Hijo de hombre se está refiriendo a Jesucristo.
Y se dirigió al anciano de días y fue presentado a él. Nos lo dice Daniel 7 al 13. Jesucristo es esta visión que es lo que está teniendo el profeta. Pero como verbo de Dios, identificado sustancialmente con el Padre, posee necesariamente en común con el Padre todas las cosas. Por lo tanto, también el mismo poder supremo que tiene el Padre lo va a tener también el Hijo. Esto es porque estamos ante una trascendencia de una magnitud tremenda y nos estamos presentando aquí ante el misterio de una unión hipostática. Y aquí Cristo tiene la potestad universal sobre todas las cosas, igual que la tiene el Padre. Como todos sabemos, el Padre, con su sola palabra creadora, como un Dios creador, nos está diciendo y nos está dando su amor y nos prepara un reino para nosotros sus hijos. Que nosotros sus hijos hayamos caído en pecado por el pecado de nuestros primeros padres, hayamos perdido en esa forma el reino. Por lo tanto, nosotros debemos siempre de estar conscientes de no alejarnos, de que esos actos sean actos que nos acerquen a Dios y que no permitan que de nosotros nos apartemos. Por lo tanto, estamos ante una definición de una trascendencia singular en esta unión hipostática. Pero ahora vamos a hablar acerca de la realeza de Jesucristo. La realeza de Jesucristo, como lo vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, en todos los diferentes textos que hablan acerca de esto, vemos cómo este reino es principalmente espiritual y su objeto propio son las realidades del Espíritu. Y aun cuando los judíos mismos, si nosotros recordaban, esperaban a ese Mesías, un Mesías libertador, que los viniera y los sacara de esa presión del pueblo romano que estaban viviendo, el Mesías llega, pero no llega como ellos lo esperan. Mas, sin embargo, Jesús, el hecho de que no sea ese libertador como lo esperaban, un Jesús guerrero, Jesús llega y los saca de ese pecado, los rescata y los va a restablecer y a llevar a su reino. Y sí tiene un reino, claro que tiene un reino, él mismo lo dice, recordando lo que nos dice en Juan 18:36, en el diálogo que tiene con Pilato cuando estaba siendo juzgado, y le dice: entonces tú eres rey, y responde: tú lo has dicho. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles y mis servidores pelearían para que yo no cayera en manos de mis enemigos. Como vemos, Jesucristo acentúa su reinado y nos dice que no está aquí. Su reino no es de este mundo. No hay lugar entonces para confundir el reinado de Cristo. Cristo reina en un reinado eterno. Su reinado no es un reinado temporal. No podemos confundirlo con un dominio humano. En este aspecto, esencialmente, se contradice la potestad real de Cristo que ejerce sobre todo el hombre, sobre el universo. En cierta manera podríamos decirlo. Pero nosotros, recordando del juicio sobre las naciones, nos dice Mateo: cuando venga el Hijo del Hombre. Aquí vemos nuevamente la misma expresión que usó el profeta Daniel: Hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Quién es este Hijo de hombre? Jesucristo. Jesucristo, rodeado de gloria. Cuando venga el Hijo de hombre, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en el trono glorioso. Si nos dice que viene rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, nos está hablando de que viene con un gran honor. Se sentará en un trono. Este trono, si tiene un trono, es que es rey, porque solamente el rey se sienta en un trono. Y este trono no es cualquier trono, nos dice también que es un trono glorioso.
Por lo tanto, Jesucristo, como lo dije antes, a Jesucristo es por el honor, el poder y la gloria. Y Jesucristo, por este reinado, es que lo estamos hoy diciendo que Él es Rey. Volviendo a leer el texto completo, dice: cuando venga el Hijo de Hombre, rodeado en esplendor, todos los ángeles se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos a otros, como el pastor lo hace con las ovejas. Y pondrá las cabras a su izquierda y a las ovejas a la derecha. Y le dirá el Rey, nuevamente estamos hablando del Rey, le dirá el Rey a las de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y recibid el reino que ha preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me diste hospedaje, estuve sin ropa y me vestiste, caí enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces ustedes contestarán: pero Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo y te fuimos a visitar? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Yo les aseguro que esto que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mas, sin embargo, les dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos de mi Padre, y da el fuego eterno preparado por el diablo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, caí enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Entonces preguntaré: Señor, ¿cuándo hiciste con esto todo lo que no hiciste? Lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer, todo lo que no hiciste, nos dice las Escrituras. Os aseguro que me lo hiciste a mí. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, nosotros, como vemos aquí en lo que yo les decía, este paraíso que tenemos preparado desde el inicio y que perdimos por el pecado de nuestros primeros padres, es este paraíso que Dios, en su infinita misericordia, infinitamente poderoso, misericordioso, glorioso, bondadoso, nos quiere dar a nosotros y nos da la mano y nos quiere rescatar del pecado, de la inmundicia en la que vivimos. Mas, sin embargo, nosotros, con la concupiscencia, el pecado que tenemos la tendencia de nuevamente a caer al pecado y a caer al pecado, pero Dios, en su infinito amor, sabe todo esto y nos deja precisamente el sacramento de la reconciliación para que nosotros podamos acercar y perdonar nuestras faltas. Mas también nos deja su Espíritu para que dejemos que nos seamos conducidos por Él y para que nos guíe. ¿Cómo andamos de tiempo, producción? 10 minutos. Ok, entonces, como vemos, esto es solamente una parte de lo que nos dicen muchos de los textos sagrados de las Escrituras, en donde podemos afirmar la realeza de Cristo, porque Cristo es mi Rey. Mas ahora yo voy a hacer una pequeña reflexión antes de todo esto y de proclamar a Cristo como mi Rey. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Rey? Les pregunto. La vida se construye, en verdad y en justicia. Jesús es la verdad. Jesús es la justicia. Jesús es misericordia. Por lo tanto, si nosotros decimos que buscamos el reino, es porque nosotros
vivimos con el reino o queremos vivir apegados a este reino, a los mandatos que el rey nos pone. Por lo tanto, nosotros vivimos, si seguimos sus mandatos, eso significa que seguimos viviendo en justicia y en verdad. Y si vivimos en justicia, si vivimos en verdad, estamos en comunión con Cristo y por lo tanto de nosotros no puede salir más que obras buenas y obras misericordiosas. Como podemos ver en el texto que acabamos de analizar del evangelista de San Mateo, todo lo que nos dice ahí son obras de misericordia. Son las obras de misericordia que quizás nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y como dice la Escritura, también de lo que dejaste de hacer, se te va a tomar cuentas. Entonces nosotros debemos de tomar a Dios nuestro Señor como nuestro Rey. Debemos de decir, tú eres mi Rey y yo hago lo que tú dices y trato de hacer el bien a los demás. Ahora sí, aquí voy a meter un pequeño refrán que dicen por ahí, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. Entonces, si nosotros siempre estamos haciendo el bien, si nosotros tratamos de hacer las cosas y no de juzgar a las personas, sino más bien de ayudar a las personas, créanme que llevamos mucho de ganancia para que no vaya a llegar el día en que nos presentemos ante Dios nuestro Señor y nos vaya a decir lo mismo que les dijo a las cabritas que puso a su lado izquierda: apártense de mí, malditos de mi Padre, y váyanse al fuego eterno preparado por Satanás. Creo que eso sería lo peor que nos puede pasar. Que quizás estamos pasando una temporada muy difícil, bombardeos de los medios de comunicación, donde nos apartan de esta cultura de lo que no nos lleva a Dios. Estamos en una vida, como lo mencionamos ya en programas anteriores, y vamos a tener también un programa sobre la nueva era, también que nos habla de todo esto, cómo la nueva era, las tendencias que están ahorita nos apartan de Dios. El demonio es muy sutil y si se nos presentara como él, como es tal, yo les aseguro que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera lo voltearía a ver. Todo el mundo saldría corriendo y nadie saldría de misa, nadie se portaría mal y todo el mundo querría estar aquí comulgando, tomando la palabra de Dios, que es alimento para el alma, tomando su cuerpo, tomando su sangre. Pero el demonio es muy listo y sabe que si se nos presenta así, pues nadie le va a hacer caso. ¿Cómo se nos va a presentar? Siempre como algo bueno, como algo entre comillas bueno para aparentemente, pero que después va a ser algo malo. Y a lo mejor algo que quizás no aparece tan malo, pero simple y sencillamente una obra que nosotros dejamos de hacer, como en este caso, bueno, es algo que estamos pecando de omisión. Por eso también nosotros nos arrepentimos por los pecados de omisión. Entonces, en este pedacito que les acabo de compartir, ¿quién es tu Rey? ¿Quieres hacer de tu vida a Jesucristo como tu Rey, como tu Señor? Yo te invito a que lo medites, lo pienses. Y si no lo has hecho de verdad, tu Señor, que venga, que te quite todas esas ataduras que que no te dejan acercarte a Él. Todas esas vendas en los ojos, que venga y que te las quite. Todas esas cosas que te impiden estar con Él, que te las libere. Pídele mucho a Dios que Él sea tu Señor, que Él sea tu guía. Y no solamente en su festividad, ni que sea tu Señor siempre. Que sea el Señor, el Rey de tu vida. Si Jesús es el Señor, el Rey de tu vida, por más dificultades que existan, nada va a estar en contra. Ya nos dicen, si Dios conmigo, ¿quién contra Él? Pero si nosotros nos apartamos de Él, si nosotros no tenemos esta misericordia, si nosotros preferimos el dinero,
Si nosotros preferimos todas estas cosas materiales que en un determinado momento nos van a dar ese poder, esas cosas pasajeras que se van a quedar en este mundo, bueno, pues entonces nosotros lo que menos vamos a hacer a la mera hora es misericordiosos y vamos a pasar por sobre los demás, por proyectos, por todo lo que haya. Y cuántas injusticias se ven a todos los días en los trabajos, en tantas cosas que nos llevaríamos programas aquí diciendo todo lo que hay. Pero no voy a resaltar lo negativo, solamente voy a resaltar lo positivo. Y lo positivo que tenemos es Cristo. Y vana es la esperanza de paz de los pueblos si dejamos de lado a Cristo. Que resuene entonces firmemente la consigna que el mismo Papa nos dio. El Papa, cuando nos entrega esta encíclica, cuando nos entrega esta festividad, el Papa Pío XI, en 1925, él nos convoca a los hombres en aquella hora y pide que se tenga la confianza y que la paz venga en el reino de Cristo. Recordando que esto sucedió en 1925, como les decía, estaba pasando la Primera Guerra Mundial y el mundo vivía una situación y un conflicto muy grave. Por lo tanto, ahorita no tenemos ninguna guerra mundial, no estamos acabando una guerra mundial, pero sí tenemos otras situaciones muy diferentes, tanto social, políticamente hablando, que no voy a detallar porque no es un programa de esa índole, sino solamente es para resaltar que si en aquel momento estaba tan mal el mundo va a estar siempre bien si estamos con Jesús. Y me despido con las palabras de nuestro Papa, que dice: Pax Christi in rego Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Sin más por el momento, nos vamos a despedir y les agradezco sus comentarios. Por cuestiones de tiempo no hemos podido dar salida a los comentarios, pero sí lo vamos a hacer. La verdad, estamos ahorita con carga de trabajo, pero con mucho gusto vamos a dar salida a sus comentarios. Agradecemos a todos su tiempo y sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima.